Bien, bienvenido una vez más, la gente de objetos. Hoy vamos a hablar acerca de threads, hilos. Vamos a ver, esto también está en relación con algún que otro video de sistemas operativos que hemos hablado del tema hilos, que hablamos del tema hilos. Vamos a ver cómo se crean hilos, algunas cuestiones que tienen que ver con sincronización de hilos y comunicación de hilos. Bien, multitarea, cuando hablamos de multitarea, es la capacidad de un sistema operativo, digamos, para correr una serie de programas de forma concurrente, ¿sí? Como el caso de Unix o Linux. Un thread o un hilo es una secuencia simple de ejecución dentro de un programa, un contexto de ejecución de un programa. El tipo de hilos que vamos a ver acá son hilos corriendo dentro del contexto de un proceso, ¿sí? Multithreading es la existencia de múltiples threads ejecutándose de manera concurrente dentro de un programa. En realidad es ese el caso nuestro, ¿no? Es decir, vamos a hacer programas que requieran de multithreading. Hay un montón de problemas que la única manera o la mejor manera de resolverlo es utilizando hilos. Por ejemplo, si queremos programar un juego, donde necesitamos mover diferentes figuras gráficas al mismo tiempo por la pantalla, si queremos programar un navegador web, es decir, un navegador web que no esté basado en hilo no sería, digamos, prácticamente viable, porque nosotros tendríamos que ir, por ejemplo, mostrándole al usuario parte de la página web al mismo tiempo que vamos descargando otros archivos, por ejemplo. Si no, el usuario no vería absolutamente nada hasta que no se descargue la totalidad de la página, pues tendríamos un único hilo de ejecución. Acá vemos una comparativa entre lo que es paralelismo y concurrencia. Concurrencia cuando tenemos una única CPU, digamos, y varios procesos corriendo en forma concurrente, mientras que paralelismo cuando tenemos un proceso en cada CPU. ¿No? Generalmente, cuando estamos hablando de paralelismo, estamos hablando de máquinas con varios procesadores. Este es nuestro caso, cuando vamos a tener varios hilos corriendo dentro de un mismo proceso. En este caso vamos a tener una aplicación Java que puede lanzar uno o más hilos. De hecho, ya Java lanza, además del hilo de ejecución de main, lanza otro hilo más que es el garbage collector, así que digamos, siempre vamos a tener otro hilo más aparte del hilo de main. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no está bajo la supervisión del programador. En este caso, aparte de esos hilos, vamos a lanzar nuestros propios hilos que van a estar bajo nuestra supervisión. Las utilidades de hilos son múltiples, como dijimos antes. Un montón de aplicaciones no son viables si no lo hacemos con hilos. Sirven para hacer tareas, chequeos de recursos, con tareas rutinarias, digamos, de larga duración, que tienen que hacerse en paralelo o en segundo plano con la aplicación que se está ejecutando. Monitoreo de recursos, división, por ejemplo, podríamos también utilizarlo como para dividir un proceso en diferentes hilos, donde cada hilo tiene su responsabilidad para poder llevar adelante toda la aplicación. También hay algunos frameworks que requieren hilos para su funcionamiento, como es el caso del framework Swing, por ejemplo. En el caso de Swing y hilos hay que tener cuidado, ¿eh? Por ejemplo, si no se les ocurra hacer una tarea de larga duración en un handle, digamos, volviendo al modelo de delegación de eventos, no se le ocurra en un manipulador de eventos poner una tarea de larga duración, porque eso lo que haría sería bloquear toda la interfaz gráfica, digamos, porque se supone que los handles deberían regresar relativamente rápido, es decir, apretamos clic en un botón y no podría eso tardar una hora de ejecución. Así que en tal caso lo que les recomiendo es que investiguen un poquito la clase Swing Worker, ¿sí? Van a tener que trabajar con Swing Worker cuando quieran trabajar con hilos y Swing, hilos de larga duración. Bien, la máquina virtual lo que nos va a proveer va a ser un contexto de ejecución para cada uno de nuestros hilos. Cada hilo va a tener su stack, su pila, su heap, pero también al mismo tiempo va a poder compartir datos con la aplicación que lo ejecuta, siempre y cuando ese hilo tenga acceso a las referencias de otros objetos que están dentro de la aplicación. ¿Sí? Bueno, acá vemos que
tenemos el hilo de main, digamos, pero como dijimos antes, vamos a tener otros hilos más en forma concurrente si main lanza otros hilos. Incluso ya de por sí main está en concurrencia con el garbage collector, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer para crear un thread o un thread de un hilo? Bueno, generalmente podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo derivando de la clase thread, ¿sí? O implementando la interfaz runnable y luego una clase que implementa runnable puede ser utilizada como un objeto que se le pase al constructor de thread, digamos. En la interfaz runnable, esas son las dos maneras, es decir, derivando de la clase thread y agregando alguna funcionalidad extra, sería lo lógico, lo correcto, ¿no? Si no, lo recomendable es implementar la interfaz runnable. La interfaz runnable nos obliga a implementar el método run y podemos crear un objeto de tipo thread, ¿sí? De tipo thread, pasándole al constructor de thread una instancia una instancia, es decir, un objeto de una clase que implemente la interfaz runnable, ¿sí? Es así. Las dos maneras que tenemos de crear un hilo, ¿sí? Derivando de thread o a partir de implementación de runnable, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el hilo, vamos a tener que llamar al método start, ¿sí? Para que se ponga en marcha el hilo y luego internamente, eso no lo hago yo, internamente el framework de thread lo que va a hacer es ejecutar el método run. Bueno, por supuesto que acá tenemos que tener el cuidado porque vamos a tener varios hilos de ejecución y ya ahora no tenemos que seguir el código por main, sino que hay una planificación también de hilos, es decir, que vamos a tener varios procesos corriendo en forma concurrente. Otra de las grandes ventajas de los hilos, comparados que se denominan también procesos livianos, comparado con los procesos pesados, es que son muy rápidos en cuanto a su creación y su finalización, y en este caso no interviene el sistema operativo. Es decir, el sistema operativo prácticamente no está enterado de los hilos que tiene Java corriendo en este momento y son planificados por la propia máquina virtual. Como dije antes, para compartir datos en un thread va a tener que tener acceso, digamos, a la instancia, digamos, o la referencia, digamos, que pretendemos compartir. Y es aquí donde tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos compartiendo cosas entre diferentes hilos, porque vamos a tener que deberíamos tener cuidado de no caer en abrazos mortales o problemas de interbloqueos, digamos, por una mala gestión de los recursos compartidos entre los diferentes hilos. Una de las formas de poder aplicar una forma de candado, es decir, una manera en que un código no tiene que ser compartido al mismo tiempo por más de un hilo, podría ser utilizando la palabrita synchronize. Entonces, todo método que esté sincronizado, que esté cualificado con el cualificador synchronize, va a ser un método en el cual va a entrar un hilo por vez. No podrían entrar dos hilos al mismo tiempo a ejecutar ese código. Acá tenemos un ejemplo de un hilo, digamos que deriva de thread. Simplemente derivamos de la clase thread e implementamos el método run. En run vamos a poner el código que realmente tiene que llevar adelante el hilo. Este código, digamos, cuando finalice el código que implementemos ahí en run, es cuando va a terminar el hilo. Como dijimos antes, para poder poner en marcha un hilo y poner en marcha su planificación y posterior ejecución, tenemos que llamar al método start. Si no vamos a llamar run, sino que vamos a llamar start. Y start lo que va a hacer es, una vez que esté planificado y listo para su ejecución, se llamará el método run, ¿sí? Por último, se va a llamar al método stop cuando el hilo esté terminado. Pero bueno, eso está deprecado, ¿sí? Es decir, eso ya está en desuso. El método IEL permite pausar la ejecución del hilo actual, digamos, permitiendo ejecutar otros hilos, ¿sí? Que indiquemos, ¿sí? Sleep permite demorar una determinada cantidad de milisegundos.
Cabe aclarar que esto no es una estrategia de sincronización, no recomendamos utilizar Sleep como para sincronizar hilos, simplemente puede servir para pausar el hilo para hacer alguna tarea en particular, pero no como un mecanismo de sincronización. Para ello vamos a usar join o YEL o ese tipo de método, digamos, no Sleep. Acá tenemos otra manera de implementar un hilo, es a partir de la implementación de interfaz runnable, que nos obliga a implementar el método run, y luego vamos a crear un objeto de tipo runnable example, en este caso, y se lo vamos a pasar al constructor de thread para poder transformar esta clase en un hilo que podamos ejecutar de manera concurrente. Bueno, acá está lo que les comentaba de la palabrita synchronize, tanto para métodos de clase como para métodos de instancia. Es decir, eso se puede aplicar también a métodos static y no static. La comunicación y sincronización entre hilos debería programarse a través de los métodos while, notify y notify all. Fíjense ustedes que todos esos son métodos de la clase object, ¿sí? Y la clase thread implementa esos métodos, así que podemos hacer uso de esos métodos para poder establecer algunos mecanismos de sincronización entre hilos. Se recomienda siempre utilizar la implementación de la interfaz runnable por sobre la extensión, digamos, de la clase thread, a menos que sea realmente una necesidad o que sea la forma más cómoda de hacerlo si es que pretendemos implementar nuevos atributos y métodos a la clase thread. Bueno, esto ya lo dijimos, y acá tenemos un ejemplo con Runnable. Fíjense ustedes que creamos un MyRunnable Object. Se supone que la clase MyRunnable implementa la interfaz Runnable. De hecho, esto es así porque fíjense ustedes que está usando un código polimórfico, ¿no? Porque está creando un objeto MyRunnable Object y lo está asignando a algo de tipo Runnable, es decir, que esto evidentemente implementa la interfaz Runnable, y luego le estamos pasando ese objeto de tipo Runnable al constructor de la clase thread, y ahí con eso ya tenemos creado un hilo. Es la segunda forma de creación de un hilo. Son dos maneras nada más que tenemos en Java. Y luego llamamos al método start de thread, digamos, para poner en planificación ese hilo, y en algún momento se llamará al método run de la interfaz runnable, ¿sí? Mientras tanto, main nos manda una serie de mensajes y ahí vamos a poder ver que también se van a intercalar los mensajes del hilo, seguramente si le damos el tiempo suficiente para que el hilo se ponga en ejecución. Bien, ahí está un poco la explicación que daba recién. Pero bueno, como dijimos antes, no está en manos del programador decir, bueno, yo ahora quiero que se ejecute el hilo 1, después quiero que se ejecute el hilo 2, después el 3, quiero darle tantos milisegundos de ejecución a tal hilo y después a tal otro. No, eso no lo podemos hacer. La planificación es automática a partir de la máquina virtual. Lo único que podríamos hacer sería cambiar las prioridades del hilo y demás, pero en realidad toda la planificación queda en manos de digamos, de la máquina virtual. Si nosotros queremos hacer algún tipo de sincronización, como dijimos antes, vamos a tener que usar YEL, Join o White o digamos, todos los métodos que hemos indicado anteriormente para forzar la detención de algún hilo en beneficio de otro. Es lo más que podemos hacer. Después, la planificación en sí no está bajo nuestra responsabilidad. Acá podemos ver el ciclo de vida de un hilo, digamos, los diferentes estados que puede tener. Creo que este diagrama lo explica realmente muy bien. Cuando cuando llamamos a start, lo que vamos a hacer es crear creamos un nuevo hilo y llamamos a start. Eso lo que va a hacer es poner en cola de listos o de ready, digamos, a ese hilo que en algún momento va a pasar a un estado runnable.
mientras que corra en un estado runnable, si completa su tarea, pasaría a estar el hilo completo y de ahí termina en un estado de muerto o finalizado. Pero lo que puede suceder es que en el medio de la ejecución del método run haga, por ejemplo, operaciones de archivos o comunicaciones o alguna tarea, o se llame await o se llame sleep. Bueno, cualquiera de esas operaciones lo que va a hacer es poner ese hilo en estado bloqueado. En algún momento, cuando termine el sleep que mandó a hacer o cuando alguien ya invoque al método notify para este objeto, o bien notify all, o bien cuando se complete la operación de entrada-salida, nuevamente este hilo, cuando el planificador lo decida, pasará nuevamente a estar en estado runnable y continuará la ejecución del método run del hilo, así hasta que este hilo finalice. Creo que este diagrama ejemplifica bastante bien para poder darnos una pauta de cómo programar hilos correctamente. No es muy recomendable, pero podemos interrumpir un hilo se puede interrumpir llamando al método interrupt. ¿Sí? Ahí tenemos un código de ejemplo. Bien, creo que esto es un poco una introducción, una idea muy general a la programación de hilos o procesos livianos dentro de Java. Son muy útiles, muy utilizados y pueden permitirnos implementar aplicaciones de juegos y aplicaciones al estilo de navegadores y demás que requieren sí o sí el uso de hilos, sino, digamos, haciéndolo con un solo hilo de ejecución, realmente el código se va a tornar mucho más complejo e ineficiente. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.